El día de hoy nos encontramos con el psicólogo Israel Jesús García. Con él vamos a realizar una entrevista para poder evidenciar desde su experiencia cuál es el rol del psicólogo en ámbitos o contextos penitenciarios acá en Colombia. Buenos días, Buenos días, Israel. Alejandro. Bueno, en primera instancia quisiéramos saber dónde es tu experiencia laboral. Bueno, yo realicé mis prácticas con el IMPEC, laboré en la cárcel de mediana seguridad La Modelo, aproximadamente un año. Con ellos trabajé. Una cárcel, 10 patios, una colchoneta y una cobija. Ya son 3 veces que repito esta escena. Siempre es lo mismo, ya el mismo camino. Siento que mis días solo pasan con delirio. Siempre es lo mismo, ya el mismo camino. Siento que mis días solo pasan con delirio. ¿Qué cara chimba está metiendo algo entre el culo? Ojalá que le encuentre algo entre el culo y que le encuentre que le encuentre. La pregunta más importante: ¿cuánto tiene para dormir? ¿Cuánto tiene para vivir? Todo lo que usted se va a meter acá, todo tiene su vuelta rara. Eso no es que tantas no, eso tiene su visaje. El trabajo y el desarrollo de las prácticas, ¿qué funciones desarrollabas al interior del IMPEC? Bueno, teniendo en cuenta el tipo de población y la cárcel en la que yo me encontraba, que es una cárcel de mediana seguridad, se partían dos funciones, en las cuales había una que era el Comité de Centro de Evaluación y Tratamiento, o más llamado CET, y por otro lado estaba el área de psicosocial. En ambas áreas se podían evidenciar el alistamiento de programas, las clasificaciones, las atenciones individuales y la junta de patios. Se menciona que hay una de la Junta de Patios. ¿A qué se refiere exactamente con la Junta de Patios? La junta de patios es una ruta que sigue la persona privada de la libertad al momento de entrar en el establecimiento. En esa junta de patios nosotros normalmente tenemos un trabajo interdisciplinario, el cual es conformado por un ente jurídico, un ente de seguridad y en este caso nosotros los psicólogos. Esa junta de patios lo que hace es hacer un estudio de la seguridad que tiene el interno dentro del contexto carcelario para ver si afecta o no su seguridad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque dependiendo de las conclusiones que se lleguen a hacer en esa junta de patios, se le asigna la celda y se le asigna el número al interno en el cual va a estar pues cumpliendo su pena. A la hora de hacer esta primera entrevista con la persona privada de la libertad, ¿hay alguna condición dentro del consentimiento informado que las personas firman? ¿Hay algún formato en especial que el psicólogo jurídico implemente dentro de los contextos penitenciarios? Claro, el IMPEC trabaja con varios formatos. Esos formatos son netamente dados por el Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelario, los cuales en ese formato van tus datos personales, datos referentes a tu religión, cultos, y a partir de esa etnografía que nosotros estamos sacando, te tomamos una determinación. Entonces, sí hay unos formatos, pero esos formatos son dados por el IMPEC. ¿Considera usted, Israel, que los modelos de evaluación que se utilizan dentro de la cárcel en este contexto colombiano son válidos, son confiables, están ajustados? Bueno, nosotros como psicólogos nos regimos a partir de la ley 1090 del 2006, en la cual hay unos parámetros que nosotros tenemos que ajustar a la actualidad. ¿Por qué lo tomo desde ese punto? Porque desde mi experiencia había muchos de esos formatos que ya estaban abolidos. Entonces tú tienes que mirar cómo adaptar esos formatos para que dentro de las preguntas y dentro de todo lo que hay tú puedas evaluar todas las áreas de ajuste del INTER, en este caso pues, de la persona privada de la libertad. Israel, ¿considera usted que dentro de los programas que hay al interior de la cárcel se genera la resocialización entre los privados de la libertad?
Bueno, el IMPEC tiene una estructura de varios programas dependiendo también del delito, los cuales tienen varias temáticas. Esas temáticas van dirigidas hacia el delito específicamente que haya cometido el privado de la libertad. Esos programas de resocialización se pueden evidenciar y pueden dar frutos en la medida que esos programas tengan una continuidad. Lamentablemente, por problemas de hacinamiento y por problemas económicos en las cárceles colombianas no se evidencia esa continuidad. Esa continuidad se ve, por así decirlo, interrumpida por varios factores determinantes en ese proceso de resolución del interno. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ellos no están en la disposición o no son totalmente educados. Tenemos varios, bueno, de hecho casi el 40% de los internos de la cárcel a Modelo son personas analfabetas, son personas que llegaron a quinto de primaria. Entonces, son programas que tienen que tener continuidad y esos programas no tienen continuidad, no son impartidos directamente por profesionales. En mi caso, yo no era profesional en ese momento, estaba haciendo mis prácticas y yo tenía que impartirlos. Son programas que vienen estructurados para 2 años y tú en un semestre dictas aproximadamente 4 meses. Entonces son programas que no tienen una total continuidad, por ende no se evidencia tanto esa resocialización. ¿Qué pasa? No vuelve, solamente nos queda el recuerdo. Es cerrado entre rejas, me duele cuando sé que a otro diste tu beso. Dentro de las pruebas que se aplican al interior de la cárcel, desde la experiencia y el rol del psicólogo, ¿puedes mencionarnos algunas y qué tipo de evaluación realiza cada una, por favor? Claro, te voy a mencionar la principal. La principal es una prueba que se llama IVIC. Esta prueba está conformada aproximadamente por 124 ítems que evalúan tus áreas de ajuste. Prácticamente estas pruebas te van a dar un acercamiento hacia lo que puede ser el perfil. Son pruebas que ya tienen aproximadamente más de 30 años a lo que es actualmente, ¿sí?, el contexto. Entonces, algunas de esas pruebas tú tienes que adaptarlas, algunos de esos ítems tú los adaptas de acuerdo obviamente a la misma pregunta para que se te facilite la respuesta de la persona privada de la libertad. ¿Esa es la IVIC? IVIC, esa es la principal que se usa para la clasificación. ¿Qué funciones puedes mencionar principalmente que desarrollabas en el aspecto psicosocial? Desde el aspecto psicosocial, la principal función era la introducción a los programas de resocialización que tenían los internos, como lo mencionaba anteriormente. Son varios programas que impartimos con un grupo también interdisciplinario, puesto que allá no trabajamos solo psicólogos, también trabajamos en compañía de trabajadores sociales. Por otro lado, se realizaban atenciones individuales, se realizaban juntas de patios y también se realizaba toda la parte de carácter de bienestar, lo que tiene que ver con la ayuda de entregas de kits de aseo a los internos, entregas Y dentro de las colchonetas. funciones en el Centro de Evaluación y Tratamiento, ¿cuáles eran las principales que ejercías? Listo, dentro del Centro de Evaluación y Tratamiento lo que principalmente se hacía es la clasificación de los internos. ¿La clasificación de los internos a qué se refiere? Esta clasificación se refiere a el nivel de seguridad que va a tener la persona privada de la libertad dentro del contexto carcelario. Esto se divide en alto, mediano y baja. Nosotros hacemos un trabajo interdisciplinario. En el Consejo de Evaluación y Tratamiento también se trabaja con un abogado, que es el componente jurídico, un componente de seguridad que en este caso es dado por un dragoneante o por algún adjunto militar dentro de la cárcel, y el componente psicológico que nosotros lo damos. A partir de eso nosotros damos un concepto para hacer la clasificación de la persona. Esa clasificación va a hacer que la persona tenga beneficios, como lo mencionaba anteriormente, dentro y fuera del contexto carcelario. Cuando una persona está en un nivel de alta seguridad, que es el primer nivel, por así decirlo, no puede como recibir esos beneficios carcelarios aún. ¿A qué me refiero con beneficios carcelarios? A los descuentos. Ellos tienen un derecho a un descuento por horas que se ve evidenciado en estudio, en trabajo o en remuneración con obras que ellos hagan dentro de la cárcel. Para que ellos puedan acceder a eso, está el Consejo de Evaluación y Tratamiento. Nosotros hacemos eso. Hay algo que nos preguntábamos dentro del grupo, y es en caso de que una persona privada de la libertad
acceda a un permiso, tome como tal el permiso, digamos, no sé, me imagino le dan cierto tiempo para que ellos estén en un contexto por fuera de la cárcel, pero si la persona que estaba privada de la libertad incumple, como el psicólogo dentro del rol, por decirlo así, se libra o se cura en salud frente a que la persona haya salido cuando previamente nosotros tuvimos que haber aplicado algún tipo de prueba que daba el permiso o el aval. Bueno, nosotros como tal sí podríamos tener parte de responsabilidad, pero como te venía mencionando, es un trabajo interdisciplinario. Para que el interno pueda llegar a ese permiso, que son 3 días, 72 horas, Sí. Ellos tuvieron que haber pasado por esa clasificación. Para que él pueda acceder a ese permiso, tiene que estar en mediana clasificación. A partir de que esté en mediana, puede, no es algo seguro, pero puede que le den su permiso. ¿Cómo nos curamos nosotros de salud? Se hace un estudio riguroso desde la parte de seguridad, desde la parte jurídica, desde la parte psicológica, que somos nosotros a la final quienes van a dar el concepto de visto o no, de acuerdo a la ley 1090, para que la persona salga o no. Entonces nosotros, por así decirlo, prevenimos eso de acuerdo también a los resultados que nos den nuestros compañeros de trabajo. Si el interno por cuestiones no ha podido cumplir su tercera parte de la condena, de una vez se rajó. Entiendo. Y a partir de eso y muchos otros criterios, nosotros lo evaluamos para que no sea apto. Desde la parte psicológica se evalúan todas sus áreas de ajuste, se evalúan sus áreas familiares, absolutamente todo. Se le hace un perfil psicológico y a partir de ese perfil psicológico nosotros damos nuestro criterio. Pero puede que el criterio psicológico esté bien, pero el jurídico no. Entonces ahí ya no va a salir. Sabemos que actualmente vivimos en una sociedad que tiene muchas falencias referentes al sistema penitenciario y judicial, que se han visto permeadas por muchos escándalos de que se escaparon, de que no cumplen, de que sí. Pero, digamos, desde nuestro punto, desde nuestro rol psicológico, dentro de la cárcel nosotros hacemos lo posible porque la persona se reivindique y pueda resocializarse y pueda ser apta para que salga. Pero si es una persona reincidente, en el caso como lo son la modelo, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, digamos, de 100 personas que se evalúan, por ahí 2 o 3 salen a permiso. Digo, uy, salgo a la calle, ¿será que esto me va a servir? ¿Será que esto me va a servir para hacer algo allá? De esta manera damos finalizada la entrevista. Agradecemos mucho al psicólogo Israel Jesús y hasta una siguiente ocasión. Vale, Alejo, muchas gracias. La modelo es como un pueblo pequeño, pero infierno grande. De partida no tienes alternativa, ratas entre callejones emprendiendo la huida, cacería de fiscalía, asesino a sangre fría, la muerte, la madre fría compañía, su pueblo se llama, la violencia es insaciable, debajo de la mesa hay negocios intachables. Sigo en la mía, si me toca volver a robar, pues ese fue el destino, si me toca volver a coger un fierro, pues ese fue el destino, estoy preparado para lo que venga, como dicen acá. Tengo mi armadura puesta para lo que sea.